Oremos, hermanos, para poder iniciar y abrir nuestras Biblias en Hebreos, ¿sí? Vamos a seguir estudiando Hebreos. Oremos, Señor, que nos pueda guiar esta mañana y nos pueda enseñar también su palabra a la luz de lo que esta mañana Hebreos nos va a enseñar algo precioso, hermanos, de lo que Cristo sigue haciendo, ha hecho por nosotros y sigue haciéndolo. Gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, esta mañana por tu palabra. Señor, sé que he aprendido muchas cosas de las cuales, Señor, quizás lo sabía, Padre, pero de tomar conciencia, mi Dios, de las cosas que usted ha hecho por nosotros y las cosas que nos ha preparado y las cosas que usted tiene para nosotros. Te pido, Señor, esta mañana que ilumine, Señor, mi boca y mis pensamientos, Señor, y que tu Espíritu Santo esté hablando por medio de mi persona, Dios. Y pido por mis hermanos que puedan entender lo que usted ha hecho por nosotros y lo que nos queda a nosotros también por hacer, por amor a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, si me permiten un ratito. Bueno, he traído dos velas, ¿ya? Vamos a empezar hablando un poquito y luego, o tal vez al final, quisiera que se lleve la lección de las velas. No voy a hacer misa, solamente voy a hablar para ilustrar un poco el ejemplo. Entonces, si me permiten un segundito, voy a encender mi velita. Ahí nos quedamos, hermanos. Vamos a leer Hebreos capítulo 9. Ubíquense, hermanos, la secuencia de lo que estamos estudiando de Hebreos, el libro de Hebreos 9, 11 al 14. 9, 11 al 14. Miremos cada palabra, cada enlace de cada frase, lo que dice la Biblia para nosotros, hermanos, lo que está el escritor de Hebreos hablando para nosotros, para tener ese privilegio. Entendamos el privilegio y también la bendición de tener al Señor Jesucristo en nuestras vidas. 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, ahí me detengo un ratito, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, ahí viene la pregunta, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Un pasaje con profundo mensaje en la cual nosotros podemos meditar y podemos pensar. Quizás la gente a lo que pasa, estoy mirando, ven velas acá y van a decir que me están velando o que soy muy santo, porque más o menos relacionan las velas así. Pero hay un mensaje más grande que eso, un mensaje muy diferente a lo que esta mañana quiero hablar. Versículo 11, voy a avanzar, hermanos. Hebreos es una repetición de muchas de las cosas del Antiguo Testamento y repetición de algunas cosas de Hebreos. Entonces, Hebreos capítulo 11 dice, pero estando presente ya, ¿sí? ¿Quién está presente ya? Cristo. Entonces, si Cristo está presente, todo lo que hay en el Antiguo Testamento, no sé cuánto estamos en nuestra caminata o quizás han leído ya estos días con un poquito más de detenimiento el Antiguo Testamento. Personalmente, yo estoy con el Nuevo Testamento, terminé Josué, estoy entrando a Jueces, ¿sí? Y cuando leo Levíticos, Números, es un dolor de cabeza todas las cosas que tenía que haber. Pero aquí dice la Biblia, todas esas cosas, todas aquellas cosas que se hacían en sacrificio para perdón y por otras cosas más, dice, estando presente Cristo ya, sumo sacerdote, todas esas cosas han quedado
abolidas, dice, podría decirlo, hermanos, ¿sí? Cristo le ha dado su verdadero significado. Cristo lo ha cumplido todo. Estando presente Cristo, ya no necesitamos de nada más que de la gracia, del amor, de la misericordia y nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Nada más. Ahí se resume todo. Y el libro de Deuteronomios habla vez tras vez, perdón hermano, se reseca la garganta, vez tras vez nos dice: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ojo que Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, solamente con el libro de Deuteronomio le hizo frente a las acechanzas del enemigo, a las tentaciones. Entonces, esto es lo que yo decía: estando Cristo presente, toda la ley es vigente para el cristiano. Claro que está presente, claro que nos lleva a los pies de Cristo, pero Cristo lo ha pagado todo en la cruz del Calvario. Si te pones a leer con detenimiento Levíticos, Números, los libros donde está la ley, hermano, nos emborrachamos y es un dolor de cabeza. ¿Cuánta santidad tendría que haber en el hombre para poder acercarse a Dios? Entonces, estando Cristo Jesús, ya tenemos todo. Es nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Qué son los bienes venideros? Son todas aquellas cosas que han venido por medio de Cristo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ya no cumplimos ritos ni ceremonias, ni sacrificios. En Cristo Jesús se cumplió todo. Un bien venidero es nuestra salvación. Un bien venidero es nuestra eterna redención. Un bien venidero es la vida eterna, etcétera, etcétera. Todas las cosas buenas que han venido por medio de Cristo. Entonces, estando Cristo Jesús, ya tenemos esos bienes venideros, hermanos. Esperamos una ciudad gloriosa arriba en el cielo. Lo tenemos por la sangre de Cristo Jesús. Luego dice, hermanos, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. También ya los hermanos han hablado y nos han enseñado acerca de esto. Decía que este tabernáculo no está hecho de manos de hombre, no es creación de esta tierra. Hoy en día vemos muchos altares, ¿no? Y hay iglesias que tienen altares muy grandes, muy preciosos, pero son preciosos para el ojo humano. Y a veces involucra una santidad entre comillas, porque lo que Cristo quiere es una santidad de vida, no de un lugar. Hay templos que tienen altares que son muy lindos de apreciar. La Biblia nos enseña, hermanos, y esto ya ha sido hablado también, que en el cielo está el verdadero tabernáculo y en el cielo está el verdadero sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no voy a detenerme en este punto, hermanos, porque ya se ha hablado en los otros mensajes también. Versículo 12 dice, refiriéndose a Jesús: Él entró una vez y para siempre. Entonces, ¿hay más sacrificios que hacer para mejorar mi salvación? No lo hay. Si alguien se sacrifica, hermanos, y a veces nos sacrificamos en muchas cosas de la vida cristiana, eso es lindo delante de los ojos de los hombres y también de Dios. Pero el sacrificio más grande que ha sido hecho, hermanos, es en Cristo Jesús. Los sacerdotes del antiguo pacto, recuerdan, hermanos, lo que nos enseñaron nuestros hermanos que semanas atrás estuvieron hablando, entraban continuamente con la sangre de machos, cabríos y becerros. Continuamente estaban ahí para perdón de los pecados. Pero Cristo dice, y esto era, hermanos, perdón, antes de esto, entraban continuamente varias veces y conseguían algo temporal, porque si hoy se limpiaban, la otra semana otra vez estaban llenos de pecado y tenían que otra vez entrar con sangre de machos cabríos. Pero dice la Biblia en el versículo 12, por eso dice, estando Cristo presente, ya se pagó todo, ya entró. Esto ya lo conocemos, hermanos, sabemos, hoy solamente estoy recalcando que Cristo entró, pero ¿con qué? ¿Con qué sangre? Con su propia sangre. Por eso que el versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo Jesús? ¿Cuánto más la sangre de Cristo Jesús? Y dice que entró una sola vez y para siempre. Ya no hay sacrificios que el hombre esté haciendo, más que adorar y venir a los pies de Cristo, a ese sacrificio que lo hizo en la cruz del Calvario. Si algo tienes que tú sacrificarte, sacrifica tu carne, sacrifica al mundo y llévalo a los pies de Cristo y dile, yo quiero ser nuevo, Cristo Jesús, en tu sangre preciosa. Tú entraste como sacrificio perfecto y una vez para siempre y quiero ser lavado.
Entonces, Cristo así, entrando una sola vez con su propia sangre, no con la sangre de animalitos, sino con su propia sangre, es decir, que lo que tú vales para Dios es la sangre de Dios mismo. ¿Cuánto vales tú? Yo valgo la sangre de Cristo Jesús. Ponle valor, ponle precio. Si le pones un precio y pones un valor, bien, pero yo creo que es incalculable. No hay dinero, no hay riqueza, no hay oro, no hay plata, no hay nada, hermanos, que pueda igualar el precio de la sangre de nuestro Dios que murió en la cruz de Calvario para rescatarte a ti y a mí. Entonces no hay un valor. El perdón, hermanos, viene por medio de la sangre de Cristo. Esta es la sangre del nuevo pacto, dijo Jesucristo. Mi sangre, dijo Jesucristo, es el valor, es el nuevo pacto. Con esta se confirma el nuevo pacto. Versículo 3, hermanos, y por acá quiero ir tocando también algunos puntos. En el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos llegar a ver que había dos, específicamente podríamos decir de los tantos sacrificios y mandatos. Los sacrificios tenían que ver con dos actos. Primeramente, el versículo 13 dice, hermanos, y aquí lo especifica, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, ahí nada más me quedo. Está hablando y especificando al día, está evocando, mejor dicho, a Levíticos 16. Levíticos 16, donde habla que traían los toros o machos cabríos y eran sacrificados para el perdón de los pecados del pueblo. A esto lo llamamos, y la Biblia lo llama, el día de la expiación. Expiación, quitar la culpa por medio de una ofrenda. Entonces, las ofrendas eran los sacrificios de la sangre de los machos cabríos y de los toros, que eran para perdón de los pecados. Está evocando a Levíticos 16, ¿sí? Y luego dice el versículo 13, y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne. Y esto de las cenizas de la becerra, quizás a muchos no han percatado, y Hebreo nos está haciendo recordar a qué se refiere. Pasa tu Biblia, y yo también lo leí en estas semanas atrás, Números capítulo 19. Les cuento un poquito. Entonces ya tenemos un acto de sacrificio que era el día de la expiación por los pecados, ¿sí?, del pueblo. Traían la sangre de los animales y lo rociaban para el perdón de los pecados. Y las cenizas rociadas, y Números dice que eran las cenizas de la becerra rojiza. Interesante cada palabra, ¿por qué está puesto en la Biblia? ¿Sí? Dice de una becerra rojiza. Este animalito, una becerra, ponemos así, llamémoslo de la becerra, era color, valga la redundancia, era color roja, era sacrificada, pero esta no era su sangre derramada ahí para perdón como lo hacía la expiación de pecados, sino una vez sacrificada era quemada y sus cenizas eran llevadas fuera del campamento a un lugar limpio, y ahí lo mantenían. Cuando un hombre del pueblo de Israel quedaba impuro por tocar algo muerto, por decir, se acercó a una persona y lo tocó, y de repente tenían la ceremonia que presentarse, ese hombre no podía presentarse así. Entonces, ¿qué tenía que hacer este hombre que había tocado algo impuro? El sacerdote tomaba las cenizas de la becerra roja, que habían sido quemadas, lo mezclaba con agua y lo rociaba al infractor. Así este hombre que había sido contaminado por tocar algo muerto, podía ser purificado y podía ser restaurado al compañerismo con el resto del pueblo. Si alguien tocaba algo muerto, seguía el sacerdote tocado algo muerto, estoy impuro, cogían las cenizas de aquella becerra rociada, lo mezclaban con agua, le rociaban y ya era purificado de esa manera y entraba a la comunión otra vez del compañerismo del pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, estas dos cosas solo purificaban la carne, lo externo. Era algo simbólico, era solo externo, hermanos, algo que limpiaba. Aquí hago un paréntesis, ¿sí? Aquí la creencia equivocada, la creencia errónea. Subrayo, hermanos, la palabra equivocada y errónea, de que se tiene la costumbre de que toman un agua, un hombre puede venir a un agua,
agregarle otro producto o rezar y decir que esta agua es bendita y por tanto puede limpiar tu conciencia. Y esta es una mentira tan grande porque ya estando Cristo presente, estas cosas han quedado atrás. Y mucho tiempo hemos vivido así equivocados y decir que el agua bendita me santifica. No hay agua que pueda limpiarte más que el agua que es Cristo Jesús, que puede limpiar la conciencia, a la cual yo voy esta mañana a tocar. Solo hacía este paréntesis, hermanos, para que tengamos en cuenta que no hay una agua bendita. Saquemos de esto de nuestro pensamiento, porque ya Cristo ha dejado sin valor todas estas cosas de que solo purifican cosas externas, la carne, y pensar que de esa manera ya porque fuiste rociada con algo, ya eres salvo. Y no es así, hermanos, la Biblia es algo más grande. El mensaje aquí es que el pecado demanda muerte. Miren, el día de la expiación había sacrificios por el pecado y demandaba muerte. La becerra rociada, quemada, sus cenizas eran también, hermanos, como una forma de limpiar, purificar al hombre para que otra vez venga a la comunión del pueblo de Israel. Hermanos, el pecado, cada vez que una persona pecaba o entraba en contacto con algo muerto, tenían que matar, sacrificar un animal y derramar su sangre para ser limpiados. He aquí la relación o la conexión: sacrificio, pecado, muerte, ¿sí? O seguir pecado, sacrificio y muerte. Todas estas cosas apuntaban a un sacrificio mayor, a un sacrificio mucho más grande. Y aquí todas estas cosas, que lo poquito que he podido hablar, que tiene mucho más profundidad, que sería un estudio tal vez para de días de estudiar, todo esto apuntaba a Cristo Jesús. Cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre, y como vuelvo a decir la palabra, entró una sola vez, ¿con qué? Con su sangre. Ya no llevó sangre de animales, sino nuestra vida, como vuelvo a decir, hermanos, vale la sangre de Cristo Jesús. Es incalculable, no tiene precio. Y Cristo, al morir, hermanos, en la cruz, hizo un sacrificio mucho más grande y mayor. Y esto es lo que quiero que piense en tu vida esta mañana. Hablemos de un sacrificio mayor y un sacrificio superior, ¿sí? Mayor a todo lo que están en todos los libros del Antiguo Testamento, que verdaderamente que da dolor de cabeza, y cómo poder cumplirlo. Desdichado de mí, ¿quién me podrá defender? ¿Quién me podrá salvar? Decía Pablo. Hermanos, todo esto apuntó al sacrificio de Cristo Jesús. Él ha expiado todos nuestros pecados y nos ha limpiado por medio de su sangre en Cristo Jesús. Ya no necesitamos de estar sacrificando animales tras animales. Ya no hubiera animales en la tierra de tantos pecadores, ¿sí? Es lo que me he puesto a pensar. Y por tanto, como veterinario no tendría trabajo yo. Ya no habría animales, ¿sí? Todos estuvieran muertos. ¿Cuántos pecados? Imagínate. Nos faltaría animalitos para seguir sacrificando. Pero Cristo, al morir en la cruz, derramó su sangre, y ya no necesitamos ser rociados con un agua bendita o con una agua con cenizas. Necesitamos solo la sangre de Cristo, que nos limpia de nuestro pecado. Si esto anteriormente limpiaba la carne, lo externo, Cristo, la sangre de Cristo Jesús, limpia todo nuestro pecado, hermanos. Limpia nuestra conciencia. Y aquí aterrizamos, hermanos. Que la sangre de Cristo no te limpia algo exterior, no es un agua que te lava, sino es algo que te purifica en tu alma, en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia. Es algo que nos va limpiando, hermanos. Y si hacemos un poquito de paralelo o comparación, cuando hablo de la becerra roja, para mirar que este sacrificio Cristo lo cumplió con todos sus requerimientos total, ¿sí? ¿Por qué? Si miramos, ahí dice la becerra roja, rojiza. ¿Y por qué roja lo especifica? Y decía yo cada palabra. Porque el rojo representa el pecado. Y ustedes pueden decir, y hermano Fernando, ¿por qué dice esto? ¿Y cómo sabemos que el color rojo es el color del pecado? Miremos Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Entonces, ¿qué color dice que sean nuestros pecados? Rojos.
La becerra roja representaba el pecado. Por tanto, era sacrificado y quemado. Cristo, hermanos, nos dice ahí, hermanos, que en Cristo Jesús, nuestros pecados rojos, como el carmesí, si venimos a Cristo Jesús y vienes a los pies de Cristo, tus pecados son borrados y tu vida es limpiada, blanca. Uno de los procesos para que la lana, cuando la ovejita es trasquilada, uno de los procesos, ustedes han visto, hermanos, no sé, quizás los jóvenes ya no han visto esto ya, pero los que ya tenemos un poquito de edad, recuerdo que agarran una vara, ¿sí? Y lo golpean una vez que la lana ya está del carnerito trasquilado, lo ponen en el piso y lo golpean, ¿no, hermanos? A ver, ¿se acuerdan, hermanas? Ya no se acuerdan ustedes. Claro que nos acordamos los más viejitos, ¿no? Lo golpean. ¿Para qué? Para sacar las impurezas. Y ese es uno de los procesos para que la lana luego quede limpia, blanquita, ¿sí? Cuando Cristo vino en la cruz del Calvario, fue golpeado, fue vareado por tus pecados y por los míos, a fin de que tus pecados que tenían impurezas, a fin que nuestras vidas que tenían impurezas, sean uno de los procesos también, sean limpiados en Cristo Jesús. Esto yo lo compartí un día de la cena, pero quiero hacer una mención una vez más, para recordar. Entonces recuerda que para que la lana sea blanca, tiene que ser golpeada. Para que tus pecados y los míos sean perdonados, Cristo fue golpeado por tus pecados y por los míos. Ponle valor a la sangre de Cristo. Ahora entiende cuánto Cristo te ama y cuánto sufrió. Por eso digo, y cuánto también todo lo del Antiguo Testamento, todas las cosas que leemos y nos emborracha y ves dolor de cabeza, ¿da? ¿Sí? Digo, hermanos, la palabra quizás mal entendida, emborracha en el sentido de que nos marea y no entendemos, ¿sí? A eso me refiero, disculpen, hermanos. Podemos entender que Cristo lo hizo completamente, todo lo cumplió para que sea totalmente pagado. Entonces, hermanos, ahí nos está hablando que lo rojo representa el pecado. ¿Qué más podemos ver? Un paralelo. Dice ahí la Biblia en Números que la becerra no tenía que tener ningún defecto y que nunca le hubieran colocado yugo. Si lo miro a Cristo Jesús, si pienso en la perfección de Cristo, ahí dice que la becerra no debía tener ningún defecto. Cristo no tuvo ningún pecado. Él fue y será perfecto. Él es santo, Él es puro, Él es inocente. Ahora, cuando dice que la becerra nunca debía de haber colocado yugo, Jesucristo nunca estuvo sometido al yugo de la esclavitud del pecado. Entonces va cumpliendo todos los requisitos que se necesitaba para purificar la carne, pero Cristo está purificando tu conciencia y la mía, porque la sangre de Cristo tiene mucho más poder y valor que la sangre de los animales. Luego dice que la becerra tenía también que ser sacrificada y ser llevada fuera del campamento. ¿A dónde lo llevaron a Cristo a crucificarlo? Fuera del campamento. Entonces otra analogía, hermanos, que podemos ver, o otro paralelo de lo que Cristo es, y muchas cosas más hay. Versículo 14, hermanos, no quiero detener porque el tiempo sé que nos va a ganar. Versículo 14, dice la palabra de Dios: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces ya hablé un poquito de este tema. Cuánto más la sangre de Cristo Jesús, cuánto más esa sangre bendita, perfecta, pura, puede limpiar tus pecados. La pregunta es, ¿ya Cristo limpió tus pecados? ¿Por qué no? Y la respuesta es simple. No porque no la sangre de Cristo tenga poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué no limpia? Porque el hombre no quiere dejarse limpiar por la sangre de Cristo Jesús. Es decir, no viene humillado, no viene arrepentido de corazón a los pies de Cristo Jesús y decir: Señor, soy pecador, mis pecados son rojos como el carmesí, límpiame, Jesús, quiero ser purificado, limpiado, mi conciencia. Hermanos, tengo las dos velas, quiero utilizar una de estas. En lo blanco siempre nos lleva a pensar perfección, pureza, limpieza, purificación. Si vienes a Cristo Jesús, tu vida va a ser blanca, transparente, ¿sí? Sin imperfecciones delante de Dios. Dios, por la sangre de Cristo Jesús, te ve santo,
Porque Apocalipsis dice que los santos adoraban a Dios. Entonces diríamos, entonces nadie va a adorar porque de acá nadie es santo. Cierto que nosotros somos pecadores, pero somos pecadores redimidos, purificados, limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces nosotros ya somos limpios en la palabra de Dios. Si has recibido en tu corazón a Cristo Jesús, eres limpio y puedes entrar al reino de los cielos. Pero si tu vida, no he traído una pintura, quizás simbólicamente está llena de pecados, es como esta vela estuviera negra. Hay velas negras, ¿no?, que lo utilizan para hacer cosas malas. Simboliza eso. Cuando tu vida está sin Cristo Jesús, es una vela negra que Satanás solamente lo utiliza como su instrumento para hacer el mal. Pero cuando vienes a Cristo Jesús, aquella vela negra que hemos sido, o que puede ser, y que Cristo te está llamando esta mañana a que vengas a los pies de Él para que te limpie, llegas a ser una vela blanca, limpia, pura para el Señor. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, dice la Biblia. Cualquier pecado que hayas cometido, cualquier cosa que sea que hayas cometido. Pero yo he tenido pecados feos, que a veces da vergüenza decirlo y confesarlo delante de los hombres, pero Cristo me perdonó. ¿Cuántos delincuentes en las cárceles salen arrepentidos? ¿Cuántas personas que a veces han abortado? ¿Cuántas personas que han matado? ¿Cuántas personas, qué feos pecados suenan eso? ¿Y cuántas personas que han mentido? ¿Cuántas personas que han odiado en su corazón? ¿Cuántas personas que guardan rencilla? ¿Acaso no es pecado delante de Dios? Necesitas de Cristo Jesús, venir a Él. Hermanos, si la sangre de los animales pudo remover la impureza externa nada más, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que puede limpiar, puede purificarte, puede santificar tu vida y cargar con tus pecados y limpiar de todos tus pecados? No solo la sangre de Cristo no solo purifica lo externo, hermanos, sino la conciencia, el corazón que está manchado de pecado. Ven a Cristo, entrega tu corazón, cambia tu vida. Cristo viene pronto, no es broma. Yo les decía esto a los hermanos de Río Seco, ¿no? Y creo que lo han entendido, que Cristo viene por segunda vez, y lo decimos con nuestro hermano Sebastián y los demás hermanos que van. Cristo puede venir en cualquier momento y encontrarte mal con Él. Ahí no habrá ya tiempo para que digas, me arrepiento este rato, rapidito, Señor, espérame. No, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Entonces, hermano, nuestras vidas deben ser limpiadas en Cristo Jesús. Es la conciencia de la persona la que necesita ser purificada, y lo único que nos limpia y lo único que nos purifica es la sangre de Cristo Jesús. Olvídate otras cosas que luego la Biblia dice. La pregunta es, ¿has reconocido este sacrificio en tu vida? ¿Has reconocido la cruz del Calvario? ¿Has reconocido a Cristo que puede limpiar tu conciencia, tu pecado, tu mal vivir? Si no lo has reconocido, es hora que te arrepientas. ¿Por qué dilatas el tiempo? No debes esperar tanto tiempo ya. Mañana, pasado mañana. ¿Para qué mañana? ¿Para qué pasado mañana? El camino de mañana llega a la ciudad de nunca, ¿sí? Arrepiéntete. Es hora de que vengas a Cristo Jesús. Y miren lo que dice la Biblia, yo a esto iba, hermanos. Dice, nos limpia nuestras conciencias. ¿De qué? De obras muertas. Siempre tenemos equivocaciones en la vida de que si yo soy buenito y hago cosas buenas, voy a merecer el cielo. Entonces, Cristo, no vengas a la cruz. Ya no, ¿para qué has venido, Cristo, a la morir en la cruz del Calvario? Si es un mérito, algo que tú puedes alcanzarlo, ¿para qué vino Cristo? En la sabiduría de Dios, hermanos, es que ninguna persona, dice Romanos, que seamos buenos. Todos nos hemos pervertido, todos hemos seguido nuestro mal caminar, nuestro mal andar. No hay una persona que sea bueno. Y la gente piensa que limpia sus conciencias al hacer obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Son todas aquellas obras que el hombre, y me refiero a hombre y mujer, piensa que por hacerlas va a ser salva. A nosotros nos criaron en una tradición equivocada, en que se acercaba la Navidad, 18, 15, creo que el 15 nada más, y mi abuelita, en la casa de mi abuelita, armaban unos tremendos nacimientos, ¿ya? Y los vecinos de la cuadra, del barrio, todo,
se anotaban, yo voy a velar tal día, el 15, el otro el 16, y daban comida y luego licor, etcétera, etcétera. Y según eso alcanzaba la salvación. Uno era limpiado, su conciencia se golpeaba el pecho. Al otro día éramos igualitos, ¿sí? Igual de pecadores, nada de limpio la conciencia, solo en equivocaciones y en obras muertas. Y lo digo con respeto, pero lo digo también con sinceridad, porque no quiero que vayas al infierno. Que de estas cosas no te salvan, son obras muertas para el Señor. Cristo, la sangre de Cristo Jesús limpia nuestra conciencia, nuestro pecado, porque las obras muertas nos salvan. Y ahí tienes Efesios 2, 8 y 9, que es por la gracia y la fe en Cristo Jesús, no es por obras para que nadie se vanaglorie. Decir, yo la alcancé la salvación porque fui bueno. Cuando llegues al cielo y digas, es que yo hice muchas cosas, obras benéficas, ayudé a los pobres, le di de comer a los pobres, hice muchas campañas, etcétera, etcétera, y adoré y quise estas cosas. ¿A quién adoraste? Al Dios. ¿A cuál Dios? Tienes que adorar al Dios de la Biblia, no a tus dioses creados por ti mismo, o por querer calmar la conciencia, pensar que si haces determinada cosa vas a ser de esa manera limpiado y purificado. Hermanos, estoy hablando a personas que quizás no conocen la palabra de Dios. Puede sonar fuerte para algunos y chocante, sí, pero la palabra de Dios es así. Es una espada que a veces atraviesa, dice la Biblia, y en ese traspasar tu vida, traspasar tu corazón duele, porque va a matar la carne, tus pensamientos. Pero si no lo digo, triste sería que no te diga la verdad y que vayas al infierno de esa manera. ¿Y por qué no predicaron acá en la iglesia acerca de esto? De lo que es duro el pecado. Sería la responsabilidad de los que predicamos y de los ancianos no decir la verdad. Hermanos, la Biblia dice que estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Y todo lo que una persona muerta puede producir son obras muertas, ¿sí? No hay nada si no tienes a Cristo, no puedes producir nada. Pon tu fe en Cristo Jesús primero para ser salvo por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y luego haz obras para mostrar que ya eres salvo. Pero si quieres hacer obras buenas para ser salvo, no tiene sentido. Santiago dice que nuestra fe sin obras no sirve. Tienen que ir acompañados, pero primero muestras tu fe. Vienes a los pies de Cristo. Límpiame, Señor, limpia mi conciencia. No solo mi exterior, sino mi espíritu, mi cuerpo, mi carne, mi mente. Purifícame, Señor. Y una vez que es purificado, quiero ir con este último punto. ¿Para qué nos purifica? Miren ustedes, hermanos, ahí. Obras muertas, ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Y esto, hermanos, que muchas veces no lo hemos entendido algunos cristianos. No lo hemos entendido algunos cristianos. ¿A qué me refiero? En el antiguo pacto, hermanos, cuando el sacerdote era limpiado, purificado por la sangre de los animales, se ponía al servicio día y noche. Nosotros los cristianos, que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, no solamente es para beneficiarnos que ya somos hijos de Dios, que ya tenemos la salvación, que Él nos bendice, que Él nos cuida, etcétera, etcétera. Esas son cosas que sí son ciertas, pero no solamente hemos sido limpiados para esto. La Biblia dice ahí, para que sirvan. ¿A quién? ¿A su carne? ¿Al pecado? Al Dios vivo. Los cristianos que otra vez quieren volver o vuelven atrás y tienen una vida mediocre en el caminar cristiano y están sirviendo sus apetitos carnales, no han entendido el Evangelio. Porque la Biblia dice que hemos sido limpiados, purificados. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo, al Dios de la gloria. Esto es una de las partes de la salvación que algunos cristianos no entendemos, no le entienden. Nos falta entender que hemos sido limpiados, purificados por la sangre de Cristo, no para quedarnos con los brazos cruzados, hermanos, lo estoy diciendo en el servicio, hermanos, sino para servir al Dios vivo. La pregunta es, ¿qué ministerio tienes? Pero si lo tienes el ministerio, no lo tengas de mente y de nombre nada más. Tienes que dar el funcionamiento. Es como si yo dijera, por decir, no tengo mi moto, tengo mi carro, y si no le das uso, ¿qué pasa? Se oxida, se pudre, no sirve. Hemos sido limpiados para servirle. Primera de Pedro 2:9 dice, un pasaje conocido,
Somos escogidos, real sacerdocio, nación santa. Miren cuántos privilegios tenemos, ¿no? Pueblo adquirido. Eso somos nosotros. ¿Para qué? ¿A fin de qué? Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, a la luz admirable, dice hermano, ¿sí? Entonces, tú eres linaje escogido, tú eres el sacerdocio, eres nación santa, somos pueblo adquirido, ¿pero para qué? Ahí no termina el versículo. A fin de que sirvamos, de que anunciemos, que prediquemos la palabra de Dios donde sea. ¿Cuándo ha sido la última vez que hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo ha sido tu última vez que conversaste? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a esta persona, mi amistad, voy a seguir visitándole para hablarle de Cristo? ¿Cuándo ha sido la última vez que trabajaste en tu ministerio? Hermanos, no se sientan mal, ¿sí? Porque yo también me siento mal quizás. Es para todos, es para mí. No digas, hermano Fernando, ¿con qué autoridad habla eso? Lo poco que pueda hacer, lo hago para el Señor. Si me falta mucho, sí, hermanos, me falta mucho, igual que a ustedes también. Entonces no solamente es para una persona dirigida, el mensaje es para todos, porque somos pueblo adquirido, somos todos. Y el pueblo adquirido tiene que anunciar las virtudes de aquel. No es que la salvación, yo me siento aquí, que me sirvan los ancianos, que me sirvan los diáconos, los demás ministerios, yo asisto a la iglesia y nada más. Esa vida espiritual delante de Dios, hermanos, vamos a dar cuentas. No sé hasta qué punto sea útil ese tipo de vida. Luego dice Apocalipsis 7:15, ojo, que si servimos aquí, imagínense arriba en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Dice que estaban todos los santos delante del trono y le servían día y noche. Los santos, los redimidos, nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios para servirle en su templo, día y noche. Entonces aprendamos a servir desde ahora, porque en el cielo vamos a seguir sirviendo. Aprendámonos a amarnos, porque en el cielo vamos a estar el amor. Hay tres cosas, dice Corintios, que es importante: la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? Corintios es, hermanos, o Romanos. Bueno, discúlpenme, se me fue el versículo, ¿sí? Pero lo más importante de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque en el amor, aquí en la tierra necesitamos amor, y arriba en el cielo vamos a seguir trabajando y sirviendo al Señor por amor. Luego, en Josué, ayer justo terminaba Josué 24, 14, 15, Josué los llama a todos los principales reyes y al pueblo de Israel, los que estaban encargados, sacerdotes y oficiales, y los anima y los desafía a servir al Dios vivo. Y hasta por una parte les dice: ustedes no van a poder servir al Señor. O sea, no sé qué vio Josué en el pueblo, pero los desafió y los animó y les dice: y cuidado, ya no sirvan al Dios vivo, no vayan ante los dioses que tuvieron antes de pasar el Jordán. Y nos dice a nosotros: sirvan a Dios, no al Dios que tuvieron anteriormente. Y yo puedo decir: por la gracia de Dios ya no sirvo a las imágenes que antes mis abuelitos nos enseñaban a idolatrarlos, ¿sí? Pero hermanos, ¿qué del Dios que a veces nos rendimos frente al Dios del trabajo? No hay tiempo para servir porque solamente pensamos en trabajar. Sé que hay momentos que no tienes que quemarte las manos, los hombros trabajando porque tienes una necesidad, pero no toda la vida va a ser una necesidad por el dinero. Tienes que servir al Dios vivo. ¿Qué de acá de rendirse frente a los dioses del estudio? Es triste cuando a veces podemos ver en una vida de un hermano, lo que sea, y no estoy pensando en nadie, solamente pensando en mi vida. Solamente tengo que estudiar y estudiar y estudiar porque quiero tener más cargo, más diplomas, más medallas, porque es el estudio. Entiendo, hermano. Sí, joven, tú también has estudiado, yo también he estudiado. Y he servido al Señor cuando era joven. Me quedaba hasta tarde estudiando. No me pongo como ejemplo, solamente pienso en el servicio. Si te rindes frente al Dios del estudio, del trabajo, frente al Dios de las riquezas porque quieres tener más y más, te rindes frente al Dios de los hijos y a los hijos y a los hijos, hermano, entonces estás cogiendo tus dioses todavía antes del Jordán que pases. Y la Biblia dice, Josué desafía. Y Josué dice: por mi parte, dice el versículo 15, yo y mi familia serviremos al Señor. Es un versículo que he llevado en mi mente y lo llevo en mi corazón. Yo y mi familia serviremos al Señor. Lo poco que pueda hacer, con sus imperfecciones, sus errores, pero quiero servir.
Los que somos casados podemos decir esto, hermanos, y que sea un desafío. Tú como cabeza de hogar, que sea un desafío. Y hoy mi familia serviremos al Señor. Y los jóvenes, señoritas jóvenes, que todavía no tienen compromiso, pero en la obra, en el precioso amor del Señor lo tendrán, se casarán, llévalo esto en tu corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Si tu esposo sale medio flojo en la vida espiritual, impúlsalo. Si tu esposa sale floja en la vida espiritual, impúlsalo. Y los dos se pueden impulsar a que tu casa y tú sirvan al Señor. Hermano querido, somos salvos por el sumo sacerdote para ser sacerdotes. No solo somos salvos por la luz del mundo que es Cristo, sino somos salvos para ser la luz del mundo. Somos salvos por la luz del mundo, para ser la luz del mundo. Quiero terminar con esto. Ahora sí me tomo la vela, ¿sí? Yo tuve 2 velas y dije la primera, esta nos ha purificado, la que está en la mano derecha, somos nosotros, ¿sí? Limpios ya, nuestra conciencia. Los que hemos venido a Cristo Jesús ya estamos limpios, purificados en la sangre de Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Dice la Biblia, ¿para qué? Para servir, para consumirte en el servicio del Señor. Tienes una vida como esta vela, pero necesitas ser iluminado por la luz de Cristo para que seas limpiado, para que empieces a brillar. La luz de Cristo empieza a consumir tu vida. Tienes una mecha encendida para el Señor. Ahí lo tienen, ustedes pueden ver la mecha, ¿sí? Yo encendí esta vela y así hay en la vida cristiana puede pasar estas 2 realidades. Una en la cual ya estás consumiéndote en el servicio del Señor y llegará un día donde esta velita, quizás en minutos, quizás más adelante, llegará en nada, se quedará deshecha, ¿no? Dejará su huella de que alumbró. Y habrá otros en la vida espiritual que querrán llegar al cielo y que por la gracia del Señor, yo no soy Dios, llegarán así sin haber encendido su mecha, sin haber hecho nada en la vida espiritual. Si eres purificado y te has beneficiado de la salvación, es para que te consumas en el servicio. No solamente para alcanzar la salvación, somos salvos para servir, para iluminar, para dar luz, para que te gastes en el servicio del Señor, a fin de que Cristo Jesús reciba la gloria y reciba el honor, y todo tu servicio lo pongas a los pies de Cristo. ¿Cómo te quedarás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Como esta vela? Ardiendo, iluminando, gastándote por el Señor, haciendo sacrificios que valen la pena por el Señor, o te has salvado, Dios ya te salvó y te has quedado intacto. ¿Cuál de las 2 velas eres? Padre del cielo, esta mañana, Jesús, delante de usted pongo mi vida, mi corazón. Perdóname, Padre, si es que no te sirvo como debe ser. Perdóname, Señor, porque tal vez no he entendido bien la salvación. Me he beneficiado de tu sangre, pero no más, Señor, y de ahí me he quedado como sentado sin hacer nada. Pero quiero esta mañana poner mi corazón delante de usted. Padre, entiendo que la sangre de los animales solo purificaba lo externo, mas tu sangre, Señor, vino a mi vida y ha purificado mi corazón, mi alma, mi mente, mi espíritu. Y hoy puedo, Señor, decir que soy limpio de todo pecado. Usted ha limpiado toda mi conciencia, no porque he sido bueno, sino porque usted ha sido bueno conmigo. Esta mañana, Señor, entiendo el sacrificio tuyo, Señor, hecho por mi vida. Pongo mi vida, mi corazón, me entrego a ti, Padre, una vez más. Y si hay un primer compromiso esta mañana, los que estemos aquí presentes y los que están escuchando, Señor, este mensaje, Padre, vengo a tus pies a pedirte perdón por mis pecados. Limpia mi conciencia. Pido perdón, soy pecador, Señor. Dejo todo mi pecado y mi maldad en la cruz de Cristo, que es Cristo nuestro Señor. Oh Padre, reconozco que te he ofendido, que he pecado. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi vida, Jesús. Y una vez purificado, limpiado, debo entender, juntos aquí con mis hermanos, con el pueblo que usted ha adquirido, no solo de esta iglesia, sino de la Iglesia Universal, que podamos entender que tenemos que gastarnos, consumirnos para la obra tuya, Señor. Oh Padre,
que nunca nos falte el corazón de siervo de poder servir. Padre bendito, ayúdame que yo pueda gastar mis fuerzas. Ayúdame que yo pueda, Señor, venir a ti para servirte, ser una llama de fuego en el servicio divino al cual usted nos ha llamado. Que mis hermanos y yo nos comprometamos a servir y que mis hermanos y yo podamos entender que el resto de nuestras vidas que nos queda es para servirte. En tu nombre, Cristo Jesús, recibe la gloria y la adoración. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.